Hoy en Física vamos a hablar de un tema que también es y ha sido actualidad y que además está por solucionar. Hablaremos del escándalo de Volkswagen. ¿Qué es lo que ha pasado con los motores diésel? Exactamente en qué ha habido un engaño y, por otro lado, cómo se puede solucionar. Para ello tenemos hoy en nuestra mesa pues al profesor Carlos Santorat, catedrático de Física de nuestra universidad. Bienvenido. Hola, Isabel. También está con nosotros Daniel Rodríguez, profesor de nuestra universidad y también miembro del Departamento de Física de Fluidos. Bienvenida. Bien hallada. Y tenemos dos invitados más especiales que no suelen acompañarnos tan habitualmente, como son Pedro García Ibarra, profesor también del Departamento de Física de Fluidos. Bienvenido, Pedro. Gracias, encantado. Y un investigador también del departamento, Sergio Margenat. Bienvenido. Muchas gracias, igualmente. Pues con todos ya en esta mesa, creo que hay que empezar por hablar precisamente de lo que ha sido el escándalo de Volkswagen. ¿Qué pasó? ¿En qué consistió esto que ha ocupado tantísimas páginas de periódicos y también en los medios de comunicación? Pues el escándalo de Volkswagen, como lo llaman, surgió tras una investigación de la Universidad de West Virginia, un grupo que se dedica al estudio de combustibles alternativos. Estudió las emisiones de partículas, de inquemados y de óxidos de nitrógeno a la salida de varios vehículos mientras realizaban trayectos por distintas vías. Y encontraron unos comportamientos anómalos que eran muy diferentes de los que estos vehículos, especialmente dos de estos vehículos, tenían cuando se hacen las pruebas dinamométricas normales, como aquí lo hacen para las 7Vs. Dos de estos vehículos, en particular, eran de la marca Volkswagen, tenían diferentes motores, pero contaminaban entre 15 y 40 veces más de lo que en principio se suponía que debían hacer. Por tanto, entiendo, primero nos vamos a los Estados Unidos, a una universidad del estado de Virginia, donde hacen una serie de pruebas con una serie de motores de esta marca, de la Volkswagen, y lo que encuentran es que, sobre todo en dos de ellos, la contaminación que se anuncia, la contaminación que de alguna manera se promete, es muchísimo mayor que la que realmente se vende. No solo que se promete, sino que se limita por ley. Como ha dicho Daniel, las pruebas que se hicieron en su momento por la universidad eran pruebas dinámicas, con vehículo en movimiento, mientras que las pruebas que habitualmente se hacen a los coches para pasar los controles son estáticas, con el vehículo parado. Parado quiere decir sin movimiento, está el vehículo sobre unos rodillos y se mueve sobre esos rodillos. Entonces, es verdad que no es sencillo, eso lo puede explicar Pedro, la complicación de hacer esas medidas en movimiento, pero son de estados diferentes. Pues precisamente ahí va, porque en realidad estos motores que se prueban son, en todo caso, motores diésel o también son motores gasolina. Bueno, las pruebas se hacen a todos, claro. Lo que comentaba ahora Carlos es que hay que definir unos patrones que luego todo el mundo pueda seguir en todo el mundo. Y eso es fácil hacerlo cuando el coche está en reposo. Ahí tienes unas condiciones muy bien determinadas y se toman unas medidas y se pueden establecer unos límites. Claro, cuando el coche está en movimiento, esas condiciones no son tan fáciles ni mucho menos de conseguir. Y por eso esto es algo nuevo en ese sentido. Hasta ahora no se ha desarrollado realmente una forma de medir las medidas estándar para que todo el mundo lo pueda emplear cuando el coche está en movimiento. Y por eso esto no se hacía. De hecho, quizá Sergio, que es un especialista en el tema de medidas, nos puede dar más detalles de esto, ¿no? Sí, bueno, en efecto, los test de homologación para que los vehículos puedan salir a producción se hacen en banco de rodillos, siguiendo unos ciclos de conducción que pueden ser más o menos reales. En el caso europeo es como muy robótico y en el caso americano se parece un poco más a la realidad, pero vamos, es un test de medida que es fijo, estándar y igual para todo el mundo. Y está publicado y todo el mundo lo conoce, claro. El vehículo se pone en banco de rodillos y se toma la muestra de los gases de escape y se analizan, ¿no? En función de lo que ha recorrido en ese ciclo, pues se dan las emisiones por kilómetro recorrido y de ahí se ve si cumple o no los estándares que le obligan a cumplir. Entonces, el problema es que las unidades de control, porque los vehículos ya llevan unidades de control bastante sofisticadas, son capaces de detectar que están recorriendo precisamente ese ciclo. Bien porque simplemente detectan que dos ruedas no se mueven, bien porque detectan que ese ciclo corresponde al ciclo de homologación o porque no se mueve el volante. Hay 1000 parámetros que pueden
Esto quiere decir que de alguna manera hay como una especie de engaño previo, que se puede engañar al propio sistema para controlar. Claro, es fácil de detectar y es muy fácil de decir, bueno, pues ya que estoy en un ciclo de homologación, voy a modificar los mapas de encendido, de avance, del EGR, para que me contamine poco. Y luego, en circulación normal, voy a contaminar lo que quiera para que dé unas prestaciones que satisfagan al comprador del vehículo. Aquí quizá está un poco el nudo gordiano, pero hay que aclararlo. Si estamos hablando del escándalo, lo que significa es que cuando verdaderamente hacen las pruebas en circulación normal, es cuando ahí ya el engaño no puede hacerse de igual manera, este engaño que se hacía previamente, y entonces es cuando se demuestra que verdaderamente hay una contaminación muchísimo mayor, sobre todo en los motores diésel. Claro, el tema es que al poder meter equipos dentro de un vehículo y hacer su uso convencional normal, o sea, uso real, se han detectado que evidentemente no se pueden comparar directamente con un ciclo de homologación porque no se sigue el mismo ciclo, pero después de un muestreo estadístico de ciclos y tal, se detecta que los órdenes de magnitud son 40 veces más. Ese es el caso que se ha detectado. En realidad lo que están haciendo es algo simple. Para pasar unos test de control que obliga los Estados Unidos, lo que se hace son unas pruebas y lo que se hace es modificar el software de manera que detecte movimientos de volante, diferencia de velocidad entre ruedas delanteras y traseras, motrices o no motrices, la presión, diferentes parámetros que tiene la unidad de control, digamos, el ordenador que lleva encima el coche, para saber si está en prueba o no está en prueba. Si está en prueba, modifica esos mapas de encendido, de avance, etcétera, para inyectar menos combustible posiblemente al coche, aumentar las mezclas, variar las mezclas y que la emisión de gases que hace al exterior sea mínima. Eso va en detrimento de la potencia del coche. Cuando salimos a la calle, el ordenador de a bordo se da cuenta de que eso ya no está en un test y entonces opera de manera normal, pero al operar de manera normal esos controles de emisión desaparecen. Yo creo que a todos nuestros oyentes les está quedando bastante claro que el caso es que se hicieron una serie de aparatos, digamos, para que midieran de una manera que no era real, porque verdaderamente lo que se pretendía era pues que el coche fuera más eficiente en cuanto a que corriera más o tuviera mayor potencia, no tanto que contaminara más o menos. Sin embargo, sí es verdad que se decía que contaminaba X y contaminaba muchísimo más. Nos acaban de decir que hasta un 40 es muchísimo. El escándalo está ahí, el fraude también está ahí. Además, hablamos de coches en muchos casos que nos han sorprendido porque son coches casi míticos. Yo he oído hasta los Porsches, por ejemplo. Coches que, claro, evidentemente tienen que correr muchísimo, pero se decía que contaminaban muchísimo menos. Hasta ahí el escándalo. Pero verdaderamente, si nos ponemos a ver y a profundizar en la cuestión, vemos que sabemos poco de cómo funcionan los motores diésel, también en comparación a los motores gasolina, que parece que sí han solventado, por lo menos en parte, las emisiones contaminantes. Profesor Ibar. El principio de funcionamiento es distinto en dos tipos de motores. Siempre que hagamos una combustión a alta presión, como ocurre en ambos tipos de motores, vamos a tener generaciones de óxidos de nitrógeno. Es inherente a las altas temperaturas, simplemente. Y altas temperaturas, tanto en gasolina como en diésel, se alcanzan cuando la mezcla se comprime. Esa compresión es mayor en los motores diésel. Por eso ahí se genera más óxido de nitrógeno. Pero siempre está ahí. El óxido de nitrógeno viene del oxígeno y del nitrógeno, que lo tenemos en el aire, a esas altas temperaturas. El mecanismo básico de generación se llama mecanismo de Zeldovich y es conocido por todos. Simplemente que los átomos de oxígeno que se generan atacan al nitrógeno y generan óxido de nitrógeno, y los átomos de nitrógeno, que se generan ahí también, atacan al oxígeno para generar más óxido de nitrógeno y átomos de nitrógeno. O sea, que es una reacción química que va en los dos sentidos y en los dos está generando óxido de nitrógeno y eso está ahí siempre. Y aunque parezca una pregunta un poco de perogrullo, pero realmente cuanto más rápido es el coche, cuanto más potente es el coche, en teoría, y si no se resuelve esta cuestión, más se contamina. Es que hay varias formas de contaminación. Igual el escándalo ha salido por el NOx, ¿no? Pero están ligados todos. El monóxido de carbono, o realmente se puede resolver fácilmente, pero vamos, el CO2, el dióxido de carbono, el que es de efecto invernadero, que está ligado al consumo de combustible y no hay forma de tratarlo de otra forma más que consumiendo menos combustible. Cuanto más se corre, más potencia se gasta y más se produce CO2. El NOx
va más o menos también ligado. Hay algunos motores, los de gasolina, que lo resuelven mejor y los diésel no son capaces de resolverlo también, necesitan de ciertas tecnologías más complicadas. Hablaremos, por tanto, de estas tecnologías. Hablamos que en un motor de gasolina quizá es el CO2 lo que más preocupa. También hay un sistema, que es el catalizador, una cosa que ya está totalmente impuesta y que hace que se contamine menos. Hablamos de los motores de gasolina. Sin embargo, esto no ha llegado todavía a los motores diésel y, por tanto, sobre todo las emisiones de óxido de nitrógeno y de partículas, pues son todavía difíciles de controlar. En realidad, los catalizadores para limpiar lo que produce los gases que produce el motor sí que ha llegado al mundo de los diésel. El problema es que es mucho más difícil de limpiar. Entonces existen muchas tecnologías que dan soluciones parciales y que además se tienen que aplicar a cada uno de estos gases. La parte de los gases que son los hidrocarburos inquemados o el CO, el monóxido de carbono, la solución es más o menos la misma que en los motores de gasolina. El problema es en los NOx y en las nanopartículas que se producen, que están, por un lado, los óxidos de nitrógeno en muy poca concentración en los diésel, aunque se producen muchos, y las partículas que se producen más que en los de gasolina. Y por eso requieren tecnologías un poco especiales que, si se quiere que sean económicas, pues dan menos eficiencia. También me parece curioso porque, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, los coches que más circulan son los coches con motor de gasolina. Sin embargo, es ahí donde se han hecho todas estas pruebas, quizá porque les interesen menos los motores diésel que en Europa. Ahí también hay pues algo que me llama la atención. Sin embargo, parecen cuestiones todavía por resolver, tanto en el campo de la física como en el de, por supuesto, la ingeniería. Bueno, en Estados Unidos utilizan mucho más la tecnología de gasolina, básicamente porque ellos tienen recursos de combustibles fósiles, ¿no? No es que sean productores y exportadores, pero tienen bastante para autoabastecerse o controlar bastante el precio, con lo cual pueden permitírselo. En Europa se ha desarrollado la tecnología a lo largo de todo este último siglo, la tecnología del diésel, porque realmente ahorra combustible. Con lo cual, Europa, que es deficitaria en combustibles fósiles, le interesa desarrollar estas tecnologías, pero contaminan más. Contaminantes, digamos, con efectos nocivos para la salud directos, es decir, tóxicos o irritantes, como son el monóxido de carbono, que ese es letal, los óxidos de nitrógeno o los hidrocarburos, que esos pueden ser tóxicos en más o menos medida y pueden provocar lo que es la nube tóxica esta de las ciudades, ¿no? Y el otro contaminante del que se habla en los últimos años modernamente, que es el CO2, realmente no es tóxico, no nos afecta a la salud, pero produce cambio climático. Por eso están en esta pugna. Sí, luego a esto habría que añadir las partículas, que ya hemos comentado. Y ese es uno de los principales problemas de los motores diésel. Y eso es también parte del problema para eliminar los óxidos de nitrógeno. Siempre que hay métodos catalíticos, el que haya por medio partículas, las partículas envenenan los catalizadores y eso complica el problema. Las partículas lo que hacen, por tanto, es estropear el catalizador. Claro, complican el buscar la solución tecnológica, que la hay, pero va a resultar más costosa energéticamente y por lo tanto va a reducir más la eficiencia del motor. Claro, es que aquí parece que hay varias patas. Por un lado, la contaminación, también la contaminación directa a la salud de los humanos, pero por otro lado también los efectos invernadero, que es otro tipo de contaminación. La cuestión económica importantísima y también de las energías. Decíamos, en Estados Unidos pues hay suficiente energía, por lo menos, para autoabastecerse, no así en Europa. Y por otro lado, pues la venta del propio vehículo, es decir, la gente que quiere coches pues muy eficientes, que corran mucho, que sean muy potentes, aunque luego las limitaciones de velocidad estén como estén. Es que en realidad hay un problema grave y es de dinero. Europa, lo que es la Unión Europea, ha subvencionado con 4.800 millones de euros solamente a esta marca, a Volkswagen, para la construcción, el diseño de motores eficientes de bajo consumo y de baja contaminación. Actualmente en Bruselas, lo que se llama exactamente la Oficina Antifraude de la Unión Europea, ha solicitado o está en trámites de solicitarle la devolución de 1.800 millones de euros por haber dedicado ese dinero a otra cosa. La cuota de mercado, o sea, el número de automóviles con este, defecto de fabricación o este software, extraño,
asciende a 11 millones de vehículos y solamente en Estados Unidos es más del 5%. Entonces, claro, entrar con una cuota de mercado de un 5% en un lugar como Estados Unidos es muy importante, pero hay que mantener unos niveles de contaminación bastante más estrictos que en principio que los europeos, porque además los europeos lo que controla es el CO2 y no controlaba el NOx. Y eso, bueno, pues tiene sus problemas. Eso sí que es un problema económico. Y además Europa y España en concreto ha estado financiando de alguna manera tanto Volkswagen como, digamos, el uso de motores eficientes y de baja contaminación a través de impuestos. Había reducción de impuestos. Entonces, ahora viene el problema. ¿Quién devuelve todo eso que se ha defraudado? Porque eso es un fraude en realidad. No hay delito porque se ha hecho una medida con un estándar y el estándar se cumple. O sea, en ese sentido no es un acto delictivo. Será, digamos, poco ético o la reputación y la ética no van a estar demasiado, digamos, relacionados en este caso para esa compañía. Pero sí que es verdad que como tal no existe delito porque la prueba que se ha hecho es la prueba legal y la prueba legal, que era prueba en estático, se ha cumplido. Otra cosa es que no se debería haber modificado un software de una unidad de control de un coche, pero hay mucho dinero de por medio. Hombre, parece que por lo menos algo de tipo fraudulento hay, pero desde el punto de vista, eso parece bastante claro, cuando se modifica un software para que dé unos datos que no son reales, parece que eso existe. Bueno, la detección de que las pruebas sean en estático o sean en movimiento, en circulación normal, es algo que hacen todas las marcas, porque hay muchos protocolos de seguridad de los coches que dependen de saber que se están moviendo las 4 ruedas. Entonces, digamos que la detección la tienen todas las marcas, pero el que esta detección se utilice para estos, digamos, artimañas en cuanto al control de contaminantes, por ahora solamente afecta a una marca. Pues vamos a acabar nuestro programa, pero a mí me gustaría dar, si es que la hay, algún tipo de solución, o por lo menos saber hacia dónde va la tecnología, hacia dónde va el futuro de la investigación, qué es lo que se pretende lograr, aunque esté en camino y en vías, para lograr estos motores diésel lo más eficientes posible y los menos contaminantes. Profesor García Ibarra. Sí, hablando de motores diésel, yo diría que bueno, ha surgido esto y efectivamente preocupa mucho a la gente. Era una cosa que no preocupaba porque ¿quién se preocupa de estas cosas tan técnicas, no? Y bueno, ha surgido este escándalo y ahí está, ¿no? Pero vuelvo a repetir lo que comentaba antes acerca de las partículas. O sea, realmente el problema, digamos, más gordo desde el punto de vista ambiental de los motores diésel no es tanto el NOx, ese se podrá quitar. Es más el problema de partículas. El problema de generación de partículas en cuanto a daños para la salud es algo que cada vez más está poniéndose en evidencia. Es algo que ya se sabía de siempre, pero claro, como no hay solución, pues mejor callárselo y que la gente no se asuste tanto. Pero ahí hay un problema muy grave de sanidad que ocurre en todas las grandes ciudades y ese está ligado sobre todo a las emisiones de partículas de motores diésel. ¿Y alguna esperanza para poder de alguna manera eliminar o mitigar estas partículas? Bueno, realmente los diésel llevan ahora instalados ya unos filtros de partículas, pero filtran las más gordas, es decir, las que ensucian realmente, pero realmente nosotros, las personas, los seres vivos, somos capaces de filtrar en las narices, en los bronquios. Las que no filtran son las de tamaño submicrónico, de menos de 2,5 micras, que son perjudiciales, no somos capaces de filtrar y nos llegan hasta los alvéolos pulmonares con todo lo que pueden llevar y producir. No hay nada que hacer con respecto a la generación de gotas mucho más pequeñas, como se hace en el laboratorio, para tener realmente microgotas de combustible, que la combustión sea mucho más eficaz y evitar ese tipo de contaminación. Sí, es uno de las mecanismos, ¿no? Es decir, los sistemas de inyección que sean mucho más eficientes en el sentido que tú dices, es decir, generar partículas mucho más pequeñas, que sean quemadas. Pero es que el mecanismo de combustión en los motores diésel es un mecanismo de una llama de difusión, entonces siempre hay zonas que están a inferior temperatura y ese problema va a ser muy difícil de solucionarlo. En todo caso, ya para acabar, profesor Rodríguez, lo que sí es cierto es que con esta investigación encima de la mesa, con estos problemas encima de la mesa, por lo menos, como decía el profesor García Ibarra, por lo menos hemos sido conscientes de que algo pasa y de que hay distintos contaminantes y de que hay cosas que solucionar y que también nos pueden engañar. Sí, efectivamente,
Hasta ahora oíamos hablar de los NOx cuando se disparaban los niveles de ozono y alguien echaba la culpa a algún político de turno de que dejaba subir el nivel de ozono. Ahora nos estamos dando cuenta con este escándalo que son nuestras máquinas las que nosotros compramos y en las que nos ahorramos a lo mejor un poquito o que pedimos más potencia de la que luego realmente vamos a poder consumir, los que están causando estos problemas. Pues ahí queda además esta reflexión. Muchísimas gracias a los cuatro. A ti. Gracias a ti.